¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen atraer todo lo que desean sin esfuerzo, mientras que otras luchan constantemente sin ver resultados? Hoy quiero compartir contigo una perspectiva que cambió completamente mi comprensión sobre cómo funciona realmente la manifestación. Te voy a contar la historia de una mujer que descubrió algo extraordinario. El campo cuántico no entiende palabras, no escucha súplicas, no responde a afirmaciones repetidas 1000 veces frente al espejo. El campo cuántico solo entiende un lenguaje, y cuando ella lo descubrió, su vida cambió para siempre. Esta mujer había estado intentando manifestar sus sueños durante más de una década. Había probado todo: visualizaciones, tableros de visión, afirmaciones, rituales de luna llena, meditaciones guiadas, técnicas de respiración. Escribía en su diario cada mañana, repetía mantras, hacía listas de gratitud. Y aunque ocasionalmente veía pequeños resultados, sus grandes sueños permanecían siempre fuera de su alcance, como si estuvieran protegidos por una barrera invisible que no lograba atravesar. Un día, después de otra decepción más, algo dentro de ella se quebró. Pero no fue una ruptura destructiva, sino liberadora. Se dio cuenta de que había estado gritando sus deseos en un universo que solo escucha secretos. Había estado actuando sus sueños en lugar de vivirlos, transmitiendo desde una frecuencia de carencia, mientras esperaba que el universo le diera lo que creía merecer. Ese día tomó una decisión radical: desaparecer energéticamente. Durante 33 días, esta mujer se volvió invisible a sus viejos patrones. No habló de sus deseos con nadie, no escribió sobre ellos en su diario, no hizo visualizaciones, no siguió cuentas de Instagram que hablaran de manifestación, no leyó libros de autoayuda, no buscó validación externa para sus sueños. Simplemente desapareció de todo lo que había estado haciendo para manifestar. En lugar de eso, comenzó a escuchar, a observar, a sentir qué frecuencia estaba realmente transmitiendo cuando nadie la estaba viendo. Y aquí es donde la historia se vuelve fascinante. En el día 34, sin que ella hubiera hecho nada para manifestar, comenzaron a llegar oportunidades que parecían imposibles. Llamadas telefónicas inesperadas, encuentros casuales que abrían puertas, sincronicidades que la llevaban exactamente hacia donde había soñado estar. No porque hubiera manifestado más fuerte, sino porque había aprendido a hablar en susurros. ¿Qué había descubierto esta mujer? Que el campo cuántico no responde a lo que quieres, responde a lo que eres. Y durante todos esos años, sin darse cuenta, había estado siendo alguien que quería algo que no tenía, en lugar de ser alguien que ya lo poseía. Su frecuencia había estado contaminada por la performance, por la necesidad de convencer al universo, por la energía sutil de la carencia disfrazada de deseo. Verás, cada célula de tu cuerpo es un transmisor y receptor. Eres una estación de transmisión ambulante que constantemente envía y recibe información del campo cuántico. Pero la mayoría de nosotros no estamos transmitiendo en nuestra frecuencia auténtica. Estamos transmitiendo en frecuencias heredadas de nuestras familias, nuestra cultura, nuestras experiencias pasadas. Estamos emitiendo señales que aprendimos que eran correctas o seguras, pero que no son verdaderamente nuestras. Tu frecuencia real no está determinada por lo que piensas durante la meditación o lo que escribes en tu diario de gratitud. Está determinada por las señales inconscientes que emites cada momento. Las microexpresiones que suceden cuando nadie te está observando, la energía sutil que cargas cuando caminas por la calle, las suposiciones silenciosas que haces sobre ti mismo cuando nadie más puede escuchar tus pensamientos. El campo cuántico es como un espejo cuántico perfecto. No juzga, no evalúa, no decide si mereces o no lo que deseas. Simplemente refleja de vuelta la frecuencia que estás transmitiendo de manera más auténtica. Si tu frecuencia más profunda dice, soy alguien que lucha por conseguir lo que quiere, el universo te dará más luchas. Si tu frecuencia dice, soy alguien que tiene que convencer al universo de que me dé lo que necesito, recibirás más situaciones donde tengas que convencer. Pero si tu frecuencia dice, soy alguien que naturalmente atrae lo que está alineado con mi verdad más profunda, entonces eso es exactamente lo que experimentarás. La diferencia no está en las palabras que usas,
o las técnicas que practicas. La diferencia está en la frecuencia desde la cual estás siendo. Ahora, antes de continuar, quiero invitarte a algo. Si esta perspectiva está resonando contigo, si sientes que hay algo aquí que tu alma reconoce como verdadero, me encantaría que te suscribieras al canal. Pero no lo hagas desde un lugar de debería o porque yo te lo pido. Hazlo solo si sientes que este tipo de contenido alimenta algo real en ti, algo que quiere seguir creciendo, porque esa es exactamente la frecuencia de la que estamos hablando. La frecuencia de hacer las cosas desde la autenticidad, no desde la obligación. La mujer de nuestra historia descubrió algo que la física cuántica ha estado tratando de decirnos durante décadas. El acto de observar cambia lo observado. En mecánica cuántica, cuando observas una partícula, alteras su comportamiento. Cuando constantemente observas, sigues, mides o compartes tu proceso de manifestación, estás colapsando su función de onda en una limitación. Cada vez que hablas sobre lo que quieres manifestar, inconscientemente transmites la frecuencia de esto todavía no ha sucedido. Cada vez que buscas validación externa para tus deseos, emites la señal de que no confías completamente en ellos. Cada vez que explicas por qué mereces algo, tu frecuencia dice que crees que necesitas merecer lo que deseas, en lugar de simplemente ser digno de ello por existir. El silencio que practicó esta mujer no era pasividad. Era un silencio sagrado, un espacio donde podía escuchar su propia frecuencia sin la interferencia de las expectativas de otros. En ese silencio, podía sentir lo que realmente deseaba sin la contaminación de lo que pensaba que debería desear. Podía acceder a la versión de sí misma que ya tenía todo lo que buscaba. Porque aquí está la verdad más profunda. Tú no estás separado de tus deseos. Tus deseos no son pedidos que le haces a un universo externo. Son el campo cuántico, explorando diferentes posibilidades a través de tu perspectiva única. Cuando deseas algo, es porque esa posibilidad ya existe en el campo de infinitas potencialidades, y tú eres el punto de conciencia a través del cual esa posibilidad quiere expresarse. El problema surge cuando tratamos de convencer al campo cuántico de nuestros deseos en lugar de simplemente resonar con ellos. El campo no responde a la persuasión, responde a la resonancia. Cuando cambias de tratar de convencer a simplemente estar convencido, cuando pasas de actuar como si tuvieras algo a realmente incorporar la frecuencia de ya tenerlo, todo cambia. Pero esto requiere una honestidad brutal contigo mismo. Requiere que reconozcas cuándo estás actuando versus cuándo estás siendo. Requiere que notes la diferencia entre la frecuencia de quiero esto y la frecuencia de esto ya es mío en el campo de posibilidades infinitas. Requiere que desarrolles la sensibilidad para sentir cuándo estás transmitiendo desde la carencia disfrazada de deseo versus cuándo estás transmitiendo desde la plenitud que reconoce su propia abundancia. Muchas personas caen en lo que yo llamo incongruencia de frecuencia. Verbalizan deseos de abundancia, mientras su sistema nervioso todavía carga la frecuencia de escasez. Afirman que son dignos de amor, mientras su cuerpo se contrae cada vez que alguien se acerca demasiado. Declaran que confían en el universo, mientras sus acciones revelan una necesidad constante de control. El campo cuántico siempre responde a la señal más auténtica, no a la más performática. No puedes engañar al universo con afirmaciones que no sientes en tus células. No puedes manifestar desde una frecuencia que no estás realmente encarnando. El campo lee tu vibración real, no la que crees que deberías tener. Entonces, ¿cómo accedes a tu frecuencia auténtica? ¿Cómo limpias la señal de todas las interferencias que has acumulado a lo largo de los años? La respuesta no está en agregar más prácticas a tu rutina. Está en sustraer todo lo que no es realmente tú. Es un proceso de excavación, de desenterrar tu frecuencia auténtica de debajo de todas las capas de patrones que has adoptado para sobrevivir, para encajar, para ser aceptado. Es un proceso de recordar quién eras antes de que el mundo te dijera quién deberías ser. La mujer de nuestra historia descubrió que su frecuencia se volvía limpia, coherente e innegable
cuando mantenía sus deseos en silencio sagrado. No porque el silencio tuviera algún poder mágico, sino porque en el silencio podía escuchar su propia verdad sin la interferencia del ruido externo. Podía sentir la diferencia entre lo que realmente quería y lo que pensaba que debería querer. En ese silencio, se dio cuenta de que había estado viviendo desde frecuencias que no le pertenecían, frecuencias de sus padres sobre lo que era posible para alguien como ella, frecuencias de su cultura sobre lo que era apropiado desear, frecuencias de sus experiencias pasadas sobre lo que podía esperar de la vida. Pero cuando se despojó de todas esas frecuencias prestadas, cuando se permitió ser completamente honesta sobre lo que su alma realmente anhelaba, algo extraordinario sucedió. Su frecuencia se volvió tan clara, tan pura, tan alineada con su verdad más profunda, que el campo cuántico no tuvo otra opción que responder. Porque verás, el campo cuántico no está tratando de negarte nada, no está evaluando si mereces o no lo que deseas. Simplemente está reflejando de vuelta la frecuencia que estás transmitiendo de manera más consistente. Si tu frecuencia más profunda dice, soy alguien que tiene que luchar por lo que quiere, recibirás luchas. Si dice, soy alguien que naturalmente atrae lo que está alineado con su verdad, recibirás alineación. La clave está en la consistencia, no en la intensidad. El campo cuántico valora la coherencia. Una frecuencia suave pero constante de autenticidad es infinitamente más poderosa que momentos esporádicos de manifestación intensa, seguidos de días de duda y contradicción. Esto significa desarrollar lo que yo llamo disciplina de frecuencia. Un compromiso constante con la autenticidad sobre la aprobación, con la verdad sobre la comodidad, con el ser sobre la performance. Es elegir momento a momento, transmitir desde tu frecuencia real en lugar de desde la frecuencia que crees que te mantendrá seguro o aceptado. Y aquí está la parte más hermosa. Cuando comienzas a vivir desde tu frecuencia auténtica, no solo cambias tu propia realidad, te conviertes en un faro para otros que también están buscando el coraje de ser reales. Tu autenticidad da permiso a otros para ser auténticos. Tu frecuencia limpia eleva la frecuencia del campo colectivo, porque todos estamos conectados en este campo cuántico. Tu decisión de ser genuinamente tú mismo no es solo un regalo para ti, es un regalo para toda la conciencia. Cada persona que tiene el coraje de transmitir su señal verdadera hace que sea más fácil para todos los demás hacer lo mismo. El trabajo más desafiante y también el más liberador es la limpieza de tu frecuencia interna. Es volverse consciente del diálogo interno que tienes contigo mismo. Es notar las historias que te cuentas sobre lo que es posible para ti. Es observar las creencias inconscientes que tienes sobre tu dignidad, sobre tus limitaciones, sobre lo que puedes esperar de la vida. Y luego, con una gentileza infinita hacia ti mismo, es redirigir suavemente tu frecuencia interna de vuelta hacia lo que es realmente verdadero para ti. No desde un lugar de forzar o controlar, sino desde un lugar de recordar. Recordar quién eres cuando no estás tratando de ser nadie más. Recordar qué se siente cuando confías completamente en tus propios deseos. Recordar la frecuencia de tu alma antes de que aprendieras a dudar de ella. La mujer de nuestra historia no manifestó sus sueños porque se volvió mejor en las técnicas de manifestación. Los manifestó porque se volvió mejor en ser ella misma. Se volvió más hábil en distinguir entre su voz auténtica y todas las voces que había adoptado a lo largo de los años. Se volvió más sensible a su propia frecuencia y más comprometida con transmitir desde esa verdad, sin importar lo que otros pensaran. Y cuando finalmente se alineó completamente con su frecuencia auténtica, cuando dejó de actuar sus deseos y comenzó a encarnarlos, cuando dejó de transmitir necesidad y comenzó a emitir plenitud, el campo cuántico respondió de la única manera que podía, reflejando de vuelta esa frecuencia de autenticidad y alineación. Sus sueños no llegaron porque los había pedido correctamente o porque había hecho las técnicas adecuadas. Llegaron porque finalmente se había convertido en la versión de sí misma que naturalmente los atraía. Había dejado de ser alguien que quería algo y se había convertido en alguien que ya lo tenía en el nivel más profundo de su ser.
Esto es lo que significa hablar el único lenguaje que el campo cuántico entiende. El lenguaje de la frecuencia auténtica. No es un lenguaje de palabras o técnicas o rituales. Es el lenguaje de ser completamente, inquebrantablemente, unapologéticamente tú mismo. Y aquí está la invitación que quiero dejarte hoy. ¿Qué pasaría si dejaras de tratar de manifestar y comenzaras a encarnar? ¿Qué pasaría si dejaras de actuar tus deseos y comenzaras a convertirte en ellos? ¿Qué pasaría si dejaras de transmitir necesidad y comenzaras a emitir la frecuencia de alguien que ya tiene todo lo que necesita? No te estoy pidiendo que dejes de desear. Te estoy invitando a desear desde un lugar diferente, a desear desde la frecuencia de alguien que confía completamente en sus propios anhelos, a desear desde la certeza de que si algo vive en tu corazón, es porque ya existe en el campo de posibilidades infinitas, esperando que te alineas con la frecuencia que lo permite. El campo cuántico está esperando que dejes de tratar tanto y comiences a ser tan real. Está esperando que confíes en tus deseos lo suficiente como para no necesitar la validación de nadie más para perseguirlos. Está esperando que te vuelvas tan auténtico que tu sola presencia sea una declaración de lo que es posible. Tu frecuencia auténtica es perfecta, es poderosa, es exactamente lo que necesitas para crear la realidad que es verdaderamente tuya. No necesitas arreglarla o mejorarla o hacerla más espiritual. Solo necesitas limpiarla de todo lo que no es realmente tú y luego tener el coraje de transmitir desde esa verdad consistentemente, sin disculpas. Porque al final no manifiestas lo que quieres, manifiestas lo que eres. Y cuando te conviertes en alguien que naturalmente atrae lo que está alineado con su verdad más profunda, la manifestación deja de ser algo que haces y se convierte en algo que eres. Se convierte en tu forma natural de existir en este campo cuántico de posibilidades infinitas. El campo está escuchando. Siempre ha estado escuchando. La pregunta es, ¿qué frecuencia estás transmitiendo? Y estás listo para limpiar esa señal hasta que sea tan pura, tan auténtica, tan inequívocamente tuya, que el universo no tenga otra opción que responder con la realidad que coincida con esa frecuencia. Tu alma conoce la respuesta. Tu frecuencia auténtica está esperando que la escuches y el campo cuántico está esperando que tengas el coraje de transmitir desde esa verdad. El único lenguaje que realmente entiende es el lenguaje de quien eres cuando no estás tratando de ser nadie más.